Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El presidente francés, Emmanuel Macron, está bajo mínimos en los sondeos de popularidad, quiero decir, porque los sondeos electorales, aunque se siguen haciendo, todavía poco tienen que contarnos a 3 años y medio de las elecciones. En el último de estos sondeos de popularidad, que en las repúblicas presidencialistas son bastante comunes, porque a fin de cuentas los electores eligen al presidente directamente, este último vio la luz el pasado viernes, justo antes de las festividades navideñas que acabamos de pasar, este fin de semana, ayer y anteayer. Pues bien, en este último solo un 27% de los encuestados aprueban su gestión, un 27%, es decir, por debajo de un tercio. El primer ministro, que se llama Édouard Philippe, nombrado, por supuesto, como los primeros ministros en Francia cuando se lo puede permitir el presidente, nombrado por el propio Macron, tampoco sale mejor parado de esta encuesta de popularidad y arroja la cifra, atención, el primer ministro, que tiene muy poca presencia, o muchísima menos presencia que Macron, en una república tan presidencialista, tan hiperpresidencialista como la francesa, el 69% de los encuestados le desautorizan. A Philippe, quiero decir. Bien, como os comento, el resultado es pésimo, y no solo por los grandes números, sino por los pequeños. Si bajamos un poquito, vemos que Macron pierde comba entre todas las posturas políticas, la izquierda directamente le aborrece. Algo similar sucede con los afines de la Agrupación Nacional, que es como se llama ahora el antiguo Frente Nacional, es decir, Marine Le Pen. Pero lo significativo, o lo más significativo al menos, es que sus votantes, los que votaron En Marcha hace año y medio, no le valoran demasiado, y muchos confiesan incluso arrepentirse, año y medio después, de haberle votado. A esta catombe, evidentemente, no es ajeno el hecho, o no es ajena, la llamada revolución de los chalecos amarillos, que traté aquí en La Contracrónica hace menos de un mes, que empezó a mediados de noviembre y que aún no se ha detenido. Si echamos la vista atrás, y en todo lo relativo al análisis político siempre hay que echar la vista atrás, el histórico vale muchísimo. Uno de los problemas del mundo presente en el que estamos hiperinformados, porque la información es abundantísima y la tenemos a la distancia de un clic, a través de de un clic o de mirar en nuestro propio teléfono, es que consumimos el producto del día y muchas veces no sabemos ni de dónde vienen las cosas. Hay mucha memoria de pez informativa. Esta es una cosa que me he ido dando cuenta en los últimos años, que 1 año o 2 años después de unas elecciones la gente ha olvidado ya los resultados, especialmente cuando se trata de países extranjeros, Macron está ahí, pero no sabemos muy bien ni desde cuándo, ni por qué está ahí, ni con cuánto ganó, etcétera, ni realmente cómo llegó al poder. Digo Macron, como puedo decir Angela Merkel o Salvini en Italia, quien sea, o Macri, de quien hablaba ayer aquí en La Contra. Bien, pues si echamos la vista atrás, no mucho, 1 año y medio, como os decía antes, lo que nos encontramos es con un Macron triunfante. El gran líder francés y europeo que nos ponía y nos vendía a la prensa un día tras otro, estoy hablando de mayo de 2017, que era el hombre que llegaba casi de manera providencial a frenar a los populismos, con mucha determinación y además con un ambicioso programa de reformas que, por un lado, devolvería el optimismo a Francia y, por extensión, devolvería la esperanza a toda la Unión Europea. Por eso digo que el gran líder europeo. Y además él se empeñó en que así fuese, durante la campaña como después, procuraba que, aparte de tricolores francesas, hubiera siempre en sus actos la bandera europea de azul con 12 estrellas formando un círculo. Recuerdo, de hecho, que en mayo de 2017, The Economist, la prestigiosísima y por lo demás muy buena revista británica, llevó una portada que ha envejecido muy mal. A veces sucede con las portadas de The Economist, que son portadas extraordinarias. Tienen probablemente al mejor portadista de la prensa mundial. A mí me gusta y siempre me ha gustado solo mirarlas. A veces ni me leo el número, pero voy directo solo a ver la portada para ver qué tema llevan y cómo lo ha tratado el portadista. Bueno, pues en mayo, a mediados de mayo del año pasado, el Economist llevó una portada que era fabulosa. Salía Macron, impecable, en traje caro, por supuesto, con una mano en el bolsillo, sonriendo mientras caminaba sobre las aguas. Algo así como si fuese Jesucristo. Encima ponía
así en grande. Europe's Savior, que sería el salvador de Europa. Luego a su izquierda aparecían unos tacones hundiéndose. Unos tacones con sus pies y sus piernas, ¿se entiende? En referencia, obviamente, a Marine Le Pen, a quien acababa de ganar las elecciones. Las elecciones se celebraron, la segunda vuelta de las elecciones se celebró el día 7 de mayo de 2017. A Marine Le Pen, además, había conseguido ganarle Macron con gran autoridad. Había doblado en votos. Creo recordar que fueron 20 millones de Macron por unos 10 millones que sacó Marine Le Pen. Es más, Macron arrasó. Sacó, no sé si el 65, el 70% de los votos. Una cosa muy seria. Es decir, que no se recordaba algo así. Esto os lo comentaba en aquella contra que hice de las elecciones francesas el día después. Claro, es que ha pasado algo de tiempo. Pues os comentaba que no se recordaba algo similar desde el año 2002, cuando Jacques Chirac se midió contra Jean-Marie Le Pen, contra el padre de Marine Le Pen. Esto nos venía a confirmar que en Francia, si un candidato quiere arrasar en unas elecciones, no tiene más que llegar a la segunda vuelta con un miembro de la familia Le Pen enfrente. En ese momento puede asumir que todo el arco político se va a poner detrás de él. Y va a sacar unos resultados extraordinarios. Chirac, de hecho, en 2002, aquellas elecciones que fueron tan comentadas, las recuerdo también, ¿eh? No sé si sacó un 80 y tantos % de los votos frente a Jean-Marie Le Pen. Bien, luego hay otra cosa, y es que estas elecciones llegaban pues menos de un año después del referéndum del Brexit, que había tenido lugar en junio de 2016. De ahí que en Bruselas se le recibiese pues con tanto alborozo, casi como bien llevaba The Economist, como un salvador. Era de hecho la primera buena noticia que la Comisión Europea recibía en muchísimo tiempo. Primero les había llegado el Brexit, luego posteriormente la historia de Donald Trump, la victoria de Donald Trump, un descrédito generalizado. Estaban tratando de defenderse, incluso llegaron a sacar una carta abierta para que los europeos volviesen a confiar en ellos, y de pronto pues ganó Macron, y ganó además bien, y llevando a sus propios mítines y actos electorales la bandera europea. Porque esto la victoria de Macron suponía el frenazo en seco a la ola populista que tan amenazadora se veía entonces. Así que si la lectura que se hizo en aquel momento era que si 2016 había sido el año del susto, con el Brexit, con Donald Trump, 2017 sería el de la esperanza. Todos lo recordamos. En marzo, Geert Wilders, el líder populista holandés, lo recordamos, también hizo un programa sobre este tema. En Holanda había quedado lejos de la oficina del primer ministro, bastante lejos, de hecho, se sacó un 12 o un 13% de los votos. Y luego 2 meses después, esto fue en marzo, pues en mayo, Macron confirmaba esa tendencia. Luego sucedió que Emmanuel Macron, que era y que sigue siendo un tipo bastante peculiar, pues se lo tomó muy en serio. En una palabra, que se lo creyó. En su toma de posesión, no sé si la recordáis, la dieron bien por televisión y se le dio mucha cobertura. Había mucha Macron-manía en aquellas semanas previas al verano de 2017. Se puso hinchado como un balón de playa. No había más que verle. Le puso, de hecho, pompa, boato, e incluso la Marcha a la Alegría de Beethoven. La Marcha a la Alegría, para los que no lo sepan, es el himno de la Unión Europea. Era toda una cuestión de un simbolismo muy grande. Y Macron lo supo hacer muy bien. Luego, al día siguiente, nombró como primer ministro a Édouard Philippe, y ese mismo día recuerdo que voló a Berlín para entrevistarse con Angela Merkel. Todo iba sobre ruedas. Yo aparecía en las fotografías. Unos meses después, en julio, invitó a Trump a presidir con él el desfile del Día de la Bastilla. Había optimismo y además las encuestas de popularidad de los primeros meses eran francamente buenas. De hecho, la elección de Philippe como primer ministro era un gesto que muy bien recibido por la derecha francesa y dirigido además hacia la derecha francesa. Philippe no venía del Partido Socialista, venía de la UMP y luego de los republicanos, que es esa coalición de tipo gaullista que se presentó liderada por François Fillon y que se quedó en el camino. Entre otras cosas porque competía directamente en electorado en votos con el propio Macron.
Luego Philippe además tenía la ventaja de llevar poco tiempo en política. Philippe es un hombre joven, creo que no tiene todavía ni 50 años, pero en política llevaba relativamente poco tiempo, nunca había sido ministro, no formaba parte, digamos, de esa élite parisina que tanto revienta a los franceses, con razón, por cierto. Creo que lo más lejos que había llegado Edouard Philippe era a la alcaldía de Le Havre, que es una ciudad portuaria famosa por lo demás, pero tampoco especialmente grande, está en el Canal de la Mancha. El mensaje era un poco más muy bien trabajado desde el punto de vista de marketing y de imagen política. Era que con Macron y con Philippe entraba una nueva generación en el Elíseo. Bueno, en el Elíseo y en el Hotel Matignon, que es donde es la oficina, el palacete parisino, donde reside y donde trabaja el primer ministro. Y además era una renovación que se conseguía de una manera suave e indolora. Dos tipos, ya nacidos en los años 70, que eran políticos pero manontropo, no demasiado, y que venían con ideas aproximadamente frescas. Es normal que se les recibiese con tantas alaracas y con tantos aplausos. El hecho es que durante su primer año de gobierno, de 2017 a 2018, ambos acometieron algunas reformas políticas de calado y que además habían prometido. Una cosa llamativa. En las elecciones, no en las de Francia, sino en las de todo el mundo, se promete muchísimo y luego se olvida con tremenda facilidad. Más aún cuando has ganado con muchos votos y puedes permitirte el lujo de ir perdiéndolos con toda la tranquilidad del mundo y que nadie te lo demande, o casi nadie. Y esas reformas algunas eran importantes. Léase la reforma laboral, por ejemplo. El mercado laboral francés, un mercado muy rígido, y lo aligeró un poquito. Era toda una novedad porque nadie pensaba que iba a abrir ese melón. Así tan pronto, además, lo hizo nada más llegar, porque estas cosas hay que hacerlas nada más llegar. Y esto le ocasionó manifestaciones callejeras, protestas por parte de los sindicatos, de la Francia insumisa, de Mélenchon. Los medios de izquierda se cebaron, de hecho, con esas manifestaciones, que tampoco eran gran cosa, era lo que siempre hacen en Francia cuando el gobierno dicta algo que no gusta a los sindicatos, y los sindicatos franceses, como bien sabemos, son muy poderosos. Pues eso lo hizo nada más llegar. Luego también acometió una reforma tributaria, que ahora se la están echando en cara, la que retiró el impuesto a las grandes fortunas. Es este impuesto que había creado, creo que fue François Hollande, unos años antes, y la idea era que, el modo en el que lo defendió Macron era que había mucho dinero ahí, que era mejor casi que los ricos franceses, en lugar de irse fuera, irse al extranjero, es decir, avecindarse en Bélgica o en Holanda o en Suiza, pues se quedasen en Francia y se lo gastasen allí, invirtiesen allí. Durante los 6-7 primeros meses, Macron y su mano derecha, que es Edouard Philippe, parecía que se lo habían empezado a tomar en serio. Pero no sé si por la reforma tributaria y la reforma laboral, que ya le habían desgastado un poco, como era previsible, o por otras razones, el hecho es que un año después de las elecciones, es decir, en mayo de este año, su popularidad había bajado de manera ostensible. Del 70% que estaba al principio, en el verano de 2017, al 45% de aprobación. Es, la verdad, perder una cantidad considerable de apoyos, aunque sea solo una simple encuesta, es decir, que no se haya traducido en votos ni nada por el estilo. Claro que eso en principio es asumible si traes un programa de reformas ambicioso, como era el de Macron. Pues esto le voy a dar la vuelta a Francia, creo que era lo de Startup Nation que decía, ¿no? Vamos a hacer una nación que sea una startup, vamos a convertir a Francia en un país muy dinámico y a limpiar todas las rémoras del pasado. Por lo tanto, que pierdas, 15, 20 puntos de aprobación, pues es algo asumible. Es propio del desgaste, si se quieren hacer reformas que, como es lógico, no gustan a todos. El hecho es que Macron, si de nuevo echamos la vista atrás, observamos que había tenido el acierto durante la campaña y después de la campaña, pero sobre todo durante la campaña, incluso antes de que presentase su candidatura. Para esto tendríamos que irnos al año 2016. Él había entendido que los franceses estaban cansados, bastante cansados de hecho,
de los partidos tradicionales y de los políticos tradicionales. Francia tiene una clase política más en sentido estricto, una clase política que se forma en lugares como la Escuela Nacional de la Administración, que los llaman la ENA en francés, los llaman los enarcas. Y había cierto hartazgo, y eso lo percibió y montó una campaña dirigida a transmitir renovación. Empezando la renovación por él mismo, que había trabajado en política, pero simplemente había estado de ministro poco tiempo, había sido asesor y poco más. No tenía un historial político muy grande. Se había dedicado a hacer dinero en otros sitios, pero no era un enarca al uso. Poco como lo de Philippe. Bueno, sí, había sido alcalde, pero más alcalde desde creo que el año 2009, 2010, y de una ciudad de provincias pequeña. Y entendió que los franceses querían un cambio. Y se postuló como ese cambio. Supo además, esa hartura generalizada la supo poner a jugar a su favor, con un mensaje muy positivo, moderno. De hecho, el nombre de su partido, un partido formado en torno a él, se llama En Marcha, esto es transmitir dinamismo. Estamos parados y necesitamos a alguien que nos ponga en marcha. Pero a pesar de que tuvo ese acierto, de que lo vio algo que no había visto, por ejemplo, François Fillon, lo que no supo ver, y se lo ha encontrado ahora, año y medio después, es que el francés medio también está harto de pagar impuestos para todo. Y de ver cómo trabaja prácticamente más de la mitad del año, bastante más de la mitad del año, para el Estado. El Estado francés es elefantiásico. Podemos pensar del español o del argentino, pero es que lo de Francia supera todos los récords sabidos y por haber. El gasto público, estos son datos reales, representa el 56% del PIB. Eso el año pasado ha llegado a estar más alto, ha llegado al 57 y al 58%. Para que nos hagamos una idea, en España es el 41% del PIB. Caray, eso implica impuestos muy altos para mantener ese nivel de gasto. Impuestos muy altos que en buena medida se van en burocracia y se van en, entre otras cosas, en empresas públicas, generalmente ruinosas y a las que no se puede meter mano porque están hipersindicalizadas y se consideran en muchos casos estratégicas. Caso de Electricidad de Francia, que es la famosa EDF, Gas de Francia, GDF, la empresa de ferrocarriles que se llama SNCF. Me dijo Alberto Garín hace un tiempo cómo lo decían los franceses, pero se me ha olvidado. De hecho, SNCF opera parcialmente en España porque mete trenes aquí para ir hasta Marsella y hasta París. El Estado en Francia luego además tiene participación en muchísimos sectores, que por ejemplo en España o en Alemania no tiene esa participación directa. Puede tener influencia y de hecho la tiene, obviamente. Pero el Estado no es propietario de centenares de empresas, como es el caso, aunque sea propietario solo con un porcentaje pequeño. Tiene sectores como la banca, por ejemplo. Crédit Lyonnais es un banco público. La automoción, tienen paquetes accionariales en empresas como, por ejemplo, creo que es Renault, o incluso la fabricación de trenes, caso de Alstom. De hecho, en esto de Alstom no sé si fue hace 3 años, estaba hablando todavía, hubo un escandalazo de mucho cuidado. Un escándalo porque SNCF a ver, Alberto, recuérdame cómo se decía esto en francés. La empresa ferroviaria, la Renfe francesa. Pues se gastó algo así como, no sé si 500 o 800 millones, un dineral, en trenes de alta velocidad que no necesitaban. Y todo para salvar a Alstom de la quiebra. Alstom estaba participada por el Estado francés. Total, que compraron unos trenes que no necesita y que evidentemente pues tuvo que meter en los depósitos a pillar polvo, no a ninguna otra cosa, más lo que cuesta mantener un tren, obviamente, un tren de esas características. Luego además no sirvió de nada, porque un año más tarde a Alstom la absorbió Siemens, que es alemana. No sé si ahora se llama Alstom Siemens o Siemens Alstom, la empresa resultante. Este tipo de apaños con dinero público son muy comunes en Francia. Y los franceses lo conocen. Son comunes en España, pues imaginaos con el más del doble de gasto público. Y claro, ese dinero sale de la clase media.
Pues bien, en eso estaba Macron cuando anunció hace unos meses su, abrid comillas, transición ecológica, cerrad comillas. Este es un concepto nuevo, lo hemos empezado a escuchar en los 2 últimos años. En España lo ha traído, de hecho, el gobierno de Pedro Sánchez. Y es una manía que les ha entrado a todos los políticos, de muy poco tiempo a esta parte. La idea es que quieren acelerar el fin de los automóviles con motor de combustión interna. Ese es, digamos, el gran proyecto. Lo han denominado transición ecológica. Supongo que en francés se dirá muy parecido. Y una de las formas de acelerar esa transición es endurecer la fiscalidad del carburante, en concreto del gasoil, al que le han llenado de elementos negativos, contamina. Nos matan los coches diésel por la contaminación, ponen las ciudades perdidas de polución. Y bueno, que comprarse un coche diésel es pues lo peor que hay después de matar a un oso panda. Eso es un poco el mensaje general. España ha llegado, ya digo, en los últimos meses, a raíz de lo de Madrid Central y las declaraciones de la ministra del ramo. Luego, además, endurecer la fiscalidad del gasoil viene muy bien a un gobierno que gasta 1,2 billones de euros al año, como es el caso del gobierno francés. Bien, el resultado de este anuncio de la transición ecológica lo conocemos. El 17 de noviembre pasado comenzaron las protestas de los chalecos amarillos que ya traté aquí en un programa monográfico. Al principio pidieron retirarse, se conformaban con retirar la tasa esta sobre el gasoil y luego las demandas pues han ido creciendo. Han hecho manifiestos completísimos, no faltaba ni un perejil. Al festival además se han apuntado con más o menos éxito también pues los de la Agrupación Nacional y los de la Francia Insumisa. Había follón en la calle y cómo no iban a estar ellos allí, que son expertos. Si querían una revolución, pues ya tienen su revolución. Macron primero los ignoró. Pensó que era, bueno, estas cosas que suceden en Francia. Un enfado pasajero, similar a los que protestaron un año antes contra la reforma laboral. Luego ya cuando vio el nivel de destrozos que habían causado en París y en otras ciudades, pues ya se sentó a hablar con ellos. Aún curioso con ellos, porque era un movimiento completamente amorfo, sin liderazgo de ningún tipo, pero bueno, se debieron escoger unos líderes rápidamente y se sentó con ellos en el Elíseo. Y en lugar de resistir, lo que hizo fue ceder. Pensando que con quitarlo del diésel bastaría. Bueno, ¿qué queréis? ¿Que no ponga esta tasa? ¿Que me olvide de la transición ecológica? Pues yo me olvido, tranquilos, pero por favor, no me volquéis más coches en los campos elíseos. Pero claro, no bastaba ya con eso. Le pusieron sobre la mesa todo el memorial de agravios, que es muy, muy nutrido, algunos con razón, y otros pues propio de la rabieta que tienen contra el gobierno y en general pues con lo mucho que trabajan y lo poco que les llega a final de mes. Según las encuestas, entre los chalecos amarillos hay un poco de todo. Es un 40% votaron a Le Pen, un 20% a Mélenchon y el 40% restante a otros partidos, incluido En Marcha, el partido el movimiento este que creó Macron. Es como veis una cosa bastante transversal. Que claro, cuando Macron se enteró, lo primero que hizo fue doblar la rodilla y salir por la televisión hace unos días haciendo acto de contrición, que si lo siento, que si tenéis razón, que si he sido un arrogante y un impresentable, pero claro que eso no va a volver a pasar. Y acto seguido sacó la chequera y empezó a extender cheques. Cheques que curiosamente pagará el contribuyente, los mismos que se quejan. Elevó, fueron 100 euros el salario mínimo, suprimió las tasas estas a las horas extras. Luego también hizo una cosa muy graciosa, prometió una paga de Navidad de 1.000 euros a las rentas más bajas. Total, 10.000 millones de euros así de gasto prácticamente inmediato. Que esto obviamente se suma al déficit. Un déficit que había empezado a controlar el año pasado. Fue por primera vez, creo que en 10 o 12 años, que en Francia bajaba del 3%, que es con lo que se comprometen todos los países que pertenecen al euro. Pues bien, este año podría estar ya otra vez por encima. Claro, esto es una señal muy peligrosa. Porque es decirle
al país entero que si metes fuego a París o que si pintas el Arco del Triunfo con grafitis, pues el gobierno cederá. En fin, como veis, las cosas no pintan demasiado bien en Francia para el año 2019. A Macron le queda todavía tiempo, le quedan 3 años y medio en la presidencia, hasta mediados de 2022, cuando sean las próximas elecciones. Y la verdad es que todo indica que su programa de reformas se ha parado en seco y nada invita a pensar que lo vaya a resucitar. No lo sé, es probable que, o posible al menos, que trate de sobrevivir en el Elíseo y se piense muy mucho cualquier paso. No sé quién dijo aquello de que Francia era simplemente irreformable, viniese quien viniese. Pues al final va a resultar que, pues que estaba en lo cierto. Un oyente de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, llamado Daniel, me deja una llamada muy interesante sobre una teoría que anda dando vueltas por la red desde hace unos meses. Hola Fernando, quiero comentarte que el otro día estuve viendo un vídeo en YouTube de una entrevista a Antonio Turiel, que es un científico del CSIC especializado en energía, supongo que lo conocerás, y un poco pues escuché sus teorías sobre el fin del crecimiento de las sociedades capitalistas y el decrecimiento a partir de ahora por la falta de petróleo. Se refería al fracking como una tecnología fallida, en el sentido de que considera, o hay una línea que considera, que tiene una calidad muy baja. Esto, se contrapone a lo que yo tenía entendido del fracking, que supone una auténtica revolución económica y también política a nivel mundial, puesto que hace que Estados Unidos sea absolutamente independiente a nivel energético. Entonces, realmente me sorprendió la postura un poco de Antonio Turiel, despreciando en cierta forma todo lo que significa el fracking y considerando que estamos al borde prácticamente por ejemplo, del fin de las compañías aéreas por falta de combustible y del decrecimiento absoluto frente al crecimiento que hemos tenido en estos años. Entonces me gustaría un poco que comentaras tanto la opinión que te merece Antonio Turiel, si lo conoces, como sobre todo el tema del fracking, que te lo comenté en alguna otra ocasión y no sé si lo has llegado a tocar. Un saludo. Conozco, Daniel, a este hombre, a Turiel, desde hace muy poquito tiempo, desde la cosa de 2 meses. Leí una entrevista que le hicieron en El Confidencial, si mal no recuerdo, y la verdad es que me pareció sorprendente. Lo que decía en esa entrevista es lo mismo que ha dicho en el vídeo de YouTube que me has adjuntado. Está con la cancioncilla soltándola en todos lados, por lo que puedo comprobar. Bueno, pues la verdad es que lo que cuenta no me pareció sorprendente, que esto lo he leído y lo he visto muchísimas veces, sino por el momento en el que lo dice. Con el petróleo, el barril de petróleo a 45 o 50 dólares, que es como está hoy. Turiel es el enésimo catastrofista que nos viene con el fin inmediato del petróleo. No que se vaya a acabar dentro de 40 años, no, que se va a acabar ya, poco menos que mañana. Y eso va a traer un colapso económico de alcance global. Bien, esta es su opinión. Y supongo que la argumentará y tendrá pruebas, aunque sean unas pruebas peculiares. Pero es que esto es un hecho comprobable en la realidad, es que hay reservas probadas de petróleo para los próximos 60 años. Es decir, reservas que son seguras. A esto habría que sumarles los nuevos descubrimientos y todos los años se descubren millones de barriles de petróleo en distintas partes del mundo. Hay zonas que ya están, su producción está en declino y otras, en cambio, que está subiendo. Por no hablar de las nuevas tecnologías, algunas que ni siquiera imaginamos. Si nos cuentan lo del petróleo no convencional, el fracking, se lo cuentan a nuestros padres hace 50 años, no se lo hubieran creído. ¿Qué es eso? O el propio fracking para el gas. Nunca apuestes contra un ingeniero, en una palabra. Luego, respecto a lo que comenta esto del hecho de que ya se ha alcanzado el pico en la producción de petróleo y que a partir de ahora ya todo irá hacia abajo, pues es que no es cierto. Al menos a nivel global. Hay países, efectivamente, que van hacia abajo, pero otros, en cambio, producen más. En el año 2000,
hace casi 20 años, se producían unos 70 millones de barriles al día. Hoy se producen unos 90 millones diarios. Yo la verdad es que no sé dónde está el peak oil. Sinceramente lo digo. El consumo ha crecido, es cierto, pero ha crecido en ciertas zonas, como Asia, por ejemplo, bastante de hecho, pero ha disminuido en otras, como Europa y Norteamérica. Y cada año disminuye más. Su uso como energía primaria, el del petróleo, quiero decir, ha ido descendiendo desde la crisis del 73. Esto no es nuevo. Hoy supone ya solo 1/3 del total mundial, como energía primaria estoy hablando. El resto es carbón, gas, nuclear y renovables. Por supuesto que cada año aumentan su cuota. Luego, de ese tercio, la mayor parte se emplea ya para el transporte, que es donde poco a poco se va sustituyendo, ya sea por el gas o por los motores eléctricos. Es decir, que llevamos, no unos pocos años, llevamos décadas de transición energética. Caray, mira el mix español, es un retrato perfecto. El petróleo se emplea para el transporte, punto, y no hay más. Energético estoy hablando, ¿eh? Apenas se utiliza para generar electricidad más allá pues, de algún sistema insular o de Ceuta y Melilla, que tienen 2 centrales diésel, pero evidentemente son 2 ciudades pequeñas. Así que, sinceramente te lo digo, Daniel, a mí lo de este hombre, lo de Turiel, sinceramente me parece la 50ª vez que me cuentan el cuento de Mad Max. Desde que era niño, además, porque esto lo vengo escuchando desde siempre. Y oye, la verdad es que nunca aciertan. En fin, bueno, vamos a ir terminando ya el programa. Vamos con Pizarro, como siempre, que nos hace su comentario del día sobre Mauricio Macri. Cuando se postula un cambio político, en realidad se viene a bregar con intereses creados que no aceptan cambios. Por lo que son los cambios en las formas lo único que uno puede exhibir hasta que la cruda realidad le alcanza. Como Mauricio no iba a cambiar los intereses creados y ha apostado por un gradualismo que hace imperceptible cualquier variación, pues la realidad le ha atrapado pronto y sin argumentario, por lo que su popularidad se desploma con celeridad. No ha sabido disfrazar sus errores con pamplinas sobre una nueva justicia, una nueva Argentina, una nueva igualdad. Así que todas sus ineptitudes le han aplastado inmisericordiamente. El siguiente en el cargo quizás sepa vender una nueva etapa de renovación y equidad para la Argentina, lo que le podría dar algo más de tiempo de aprobación general hasta que la incapacidad para doblegar los intereses creados aterricen al personal en la cruda realidad. Mauricio ha tomado tierra con los dientes por delante. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy miércoles. Estamos ya a 4 días de nada para el fin del presente año. Habrá contra, por supuesto, hasta el fin de año, solo faltaba. Este programa no se va de vacaciones, este programa procura amenizaros los días de vacaciones a vosotros, pero el programa en sí no se puede ir de vacaciones porque entonces no podría cumplir su función primera, que es amenizároslos. Bien, pues dicho esto, me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.